y yo los vuelvo a dar voz, si no saben hacerlo. Mali, uma última pessoa que está entrando aqui. Bueno, todo mundo que pode vai entrar, eu vou dando entrada e vou silenciando os áudios, vale? Vale. Então, quando quieras, Carlas. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Carlas. Carlos en castellano, Carlas en catalán. Me dedico desde hace 20 años a asesorar y acompañar a las personas en 4 aspectos básicos que configuran al ser humano. Uno que es básicamente corporal, vamos a ir enumerando cada uno de ellos y los iremos tratando desde lo más material a lo más inmaterial y sutil. Uno fundamentado en algo que hacemos diariamente a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Y que el primer médico occidental nos indicó, y el señor Hipócrates, que nos dijo que, y nos recomendó que nuestros alimentos fuesen nuestra medicina y que nuestra medicina fuesen nuestros alimentos. Es decir, que aquello que entra diariamente por la boca tiene una incidencia directa y proporcionalmente directa a los nutrientes que nos aporta a nuestro sistema celular. Entonces vamos a hablar, en principio, para entender y tener muy claro y consciente de que nuestro cuerpo es un agregado celular. Es decir, los primeros seres vivos de este planeta. Parece ser, según la ciencia nos indica, que la vida en este planeta se creó a partir de unas primeras células que vivían en las charcas. Y estas células tenían la propiedad de poderse alimentar de 2 maneras. Una, mediante la fotosíntesis, es decir, a través de cómo incidían los rayos del sol en la célula y cómo la célula se alimentaba a partir de los rayos del sol y de moléculas que tenía a su alrededor en esa charca. Pues bien, la evolución y la unión de esas células entre sí han ido evolucionando a lo largo de los milenios y de los siglos hasta llegar a una unión corporal de, según qué autores, aproximadamente unos 3 trillones de células que configuran el cuerpo humano. 3 trillones de células que conviven y comunican instantáneamente entre ellas y que lo hacen también en una charca, especie de charca de agua que rodea las células entre un 70 o un 80% el cuerpo humano. Es decir, que somos una agregación celular que convive en una charca interna en el cuerpo parecida a el mar. Es decir, que tenemos más o menos la misma biocomposición marina. Y parece ser que esas células se fueron ayudando unas a otras, se fueron juntando, transformándose luego en animales pluricelulares, los peces, luego fueron reptiles y vegetales, hasta que hemos llegado a este universo que conocemos actualmente en este planeta. Es decir, que lo que debemos de alimentar son agrupaciones celulares. Espero que esta sucinta explicación, entre comillas, científica, nos sitúe en el universo al que tenemos la oportunidad de nutrir. Ese cuerpo humano que se nutre nutriendo los seres más individuales y pequeños llamados células.
Es decir, que es un concepto de biología molecular. La nutrición no es lo mismo que la alimentación. La alimentación es voluntaria y externa. Es decir, nosotros podemos ir voluntariamente al supermercado y comprar. Voluntariamente esos alimentos los cocinamos y voluntariamente nos los comemos. Eso forma parte de la alimentación. Pero luego se produce algo en el interior y eso es involuntario, es decir, es inconsciente y sucede dentro. Y es involuntario porque nosotros no somos conscientes ni conscientemente le decimos a las células, haz tu ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es lo que realizan las células de forma individual e involuntariamente por nuestra conciencia, sino que es una conciencia celular, es decir, que las células son inteligentes y saben lo que deben de hacer y nosotros les debemos de suministrar conscientemente los elementos, los nutrientes para que ellas puedan ejecutar esa conciencia celular para poder hacer lo que llamamos o conocemos como ATP, es decir, la moneda energética para poder mantener la energía de este cuerpo. Hasta aquí, si hay alguna duda al respecto, me gustaría que las fuésemos aclarando en el momento. ¿Hay alguna duda con respecto a esta unión celular llamada cuerpo y de lo que es consciente y de lo que es inconsciente, de lo que es voluntario y de lo que es involuntario? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta al respecto, alguna duda? Si no es así, continuamos. Qualquer coisa podem pôr no chat também, hein? Escrever. Vale, lo digo porque al final todo el mundo pregunta de golpe y aparecen todas las preguntas de golpe, de todo lo que se ha ido hablando. Son tantas las preguntas que se quedan sin respuesta. Si vamos intercambiando, como en un coloquio, explicación y preguntas y respuestas, primero que considero que será mucho más ágil y que las podremos responder casi todas. Vamos pues a ver y a continuar con algo que me parece muy interesante que entendamos o que estemos de acuerdo en ello. Hay algo que se produce en el interior del cuerpo humano y que se produce de forma inconsciente. Es algo que se llama la inflamación. La inflamación en el cuerpo humano es una respuesta del cuerpo humano para mantener a raya agresiones bacterianas, agresiones de virus o incluso agresiones de accidentes. Es decir, hay algo en el cuerpo humano que se llama la cascada proinflamatoria. Es algo necesario para que nuestro sistema inmunológico se pueda defender, pues, por ejemplo, de un ataque vírico, como puede ser ahora el coronavirus. Es decir, que se produce una respuesta inflamatoria en el cuerpo. Esto tiene un correlativo externo que podemos ver cuando alguien se corta en la piel, te haces un corte, podemos ver como en esa zona se pone roja y se inflama. Si tocamos esa zona, podemos ver cómo ha aumentado también la temperatura de esa zona. Y en algunos casos duele. Eso es una inflamación que es visible y es deseable por el cuerpo humano para poder combatir esa herida. Pero hay un tipo de inflamación que es subclínica, es decir, que no podemos ser conscientes de esa
inflamación interna. Es una inflamación silenciosa que, por ser mantenida a lo largo del tiempo, se transforma en una inflamación crónica. Y de esa inflamación crónica es de donde nacen las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas. Y un correlativo externo es el sobrepeso. Es decir, estéticamente estamos muy preocupados por el exceso de peso, pero ese es el correlativo de una inflamación interna, de una inflamación silenciosa, subclínica, que no sucede de hoy para mañana. Es algo mantenido en el tiempo y que con el paso en el tiempo se van deteriorando esas células, esos grupos celulares que componen todos los huesos están hechos de células, todos los tendones, todos los músculos, todos los tejidos y con ellos todos los órganos. Es decir, que todo está hecho de células. La inflamación celular es el motivo subclínico de todo nuestro malestar corporal. Así que vamos a ver cómo, y vamos a seguir esa recomendación de Hipócrates de cómo utilizar nuestros alimentos para transformar nuestras cocinas y nuestras dietas en unas farmacias antiinflamatorias. Cosas a tener muy en cuenta. ¿Qué tipos de alimentos debemos de considerar como proinflamatorios en el cuerpo humano, teniendo en cuenta que, primero, nuestro grupo sanguíneo? Hemos podido comprobar que el primer grupo sanguíneo que hubo en esta tierra, los seres humanos de Cro-Magnon y de Neanderthal Man, solo existía el grupo O, el grupo sanguíneo O. Entonces, el grupo sanguíneo O tiene en el torrente sanguíneo un tipo de células que se ven más o menos favorecidas en función qué tipo de lectinas hay en los alimentos. Luego, el grupo O mutó por el tipo de alimentación. Es decir, el grupo O eran básicamente carnívoros y comían bayas que se encontraban a lo largo del trayecto tras ir detrás de las presas para alimentarse, es decir, de los animales para alimentarse. Pero llegó un momento en que el grupo, apareció un nuevo grupo que era el grupo A, que se volvieron más sedentarios y eran agricultores. Eso tuvo también una mutación celular sanguínea. Es decir, que aparecieron otro grupo de alimentos con otro tipo de lectinas que favorecían o desfavorecían al grupo A. Posteriormente apareció el grupo B con otro tipo de alimentos, eran pastores. Ya tenían, además de animales vegetales y los productos lácteos que podían producir. Y finalmente, los más jóvenes y más extraños o que menos conocemos, el grupo AB. Es decir, que cada grupo sanguíneo también responde a un tipo de interacción según las lectinas que hay en cada tipo de alimentos. Así que cada alimentación, como nuestros carnets de identidad, son como carnets biológicos también que deben de corresponder a qué tipo de alimentos según nuestro grupo sanguíneo. Entonces, de forma muy generalizada, os diría que hoy voy a hacer esta charla generalizada, pero la alimentación, insisto, ha de ser particular, como el DNI, personal e intransferible.
no hay una alimentación que podamos generalizar y que podamos decir, esta es la buena para todo el mundo y esta es mala para todo el mundo. No es así. Los alimentos actúan interiormente en las células en función de varias cosas. La primera que os he mencionado es el grupo sanguíneo, pero influyen muchas más cosas. ¿Qué actividad mental tengo? ¿Qué tipo de nutrientes mentales tengo? ¿Qué tipo de emociones generan mis nutrientes mentales? Es decir, qué virus mentales también tengo y qué tipo de actividad física realizo. Para poder enviar 4 ideas sucintas respecto al grupo sanguíneo, os diré algo que podríamos más o menos generalizar y que recomiendo a todo el mundo es la ausencia del gluten. El gluten es una proteína. Mirad, yo ya soy un hombre con unos años encima y cuando yo era niño teníamos un hábito social que era coleccionar cromos. Entonces los cromos se pegaban en un álbum. En aquel momento acababa de aparecer el pegamento y medio. Pero la mayoría, en nuestras casas, no teníamos pegamento y medio. ¿Sabéis con qué pegábamos los cromos en el álbum? Pues cogíamos harina blanca y un poco de agua. Lo mezclábamos y con eso hacíamos algo que se parecía una goma arábiga y con eso pegábamos. Pegábamos gracias al gluten. Si el gluten tiene la propiedad de pegar cromos, imaginar qué debe hacer en los intestinos. En los intestinos, especialmente en el intestino delgado, hay unos filamentos que son muy sutiles y son los filamentos que se dedican a, están en contacto por un lado con el intestino y por el otro con la sangre. Entonces, cuando los alimentos pasan por el intestino, estos filamentos captan los nutrientes que deben pasar a sangre. Cuando estos filamentos han sido influidos constantemente por el gluten y tienen esta propiedad adhesiva entre ellos, pierden la facilidad y el movimiento, por un lado, y por otro, si se inflaman por esa constante acción de algunos alimentos y algunas lectinas, al inflamarse, imaginaros que pierden el tacto. Por poner un ejemplo, imaginaros un cirujano que para operar, para utilizar el escalpelo o el bisturí, le pusiésemos unos guantes de boxeo. Imaginaros cómo sería esa operación de cirugía, con qué precisión. Pues con estos filamentos pasaría exactamente igual. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros intestinos según nos alimentamos. Entonces, especialmente el gluten no es recomendado para nadie. Y en particular, menos para el grupo sanguíneo O y B. Y B. Y B. Pero os diría que en especial para estos dos en particular, pero no se lo recomiendo a nadie, sea el grupo sanguíneo que sea. Entonces, si volvemos al grupo O, aparte del gluten, no os recomiendo el maíz, las lentejas ni las alubias. Entonces diréis, bueno, pues entonces, ¿qué tipo de legumbres quedan? Pues quedan los guisantes, quedan los garbanzos, quedan las habas, es decir, tenemos
otras alternativas. También os recomiendo al grupo O que no coman coles de Bruselas ni coliflor, porque inhibe la producción en las glándulas tiroides del yodo. Para poder complementar al grupo O con el yodo, pues os recomiendo las algas, el pescado, los mariscos y finalmente vegetales como el brócoli y la espinaca. Es decir, alimentos medicina para el grupo O, algas, pescado, brócoli y espinacas. Alimentos proinflamatorios, gluten, maíz, lentejas, alubias, col de Bruselas y coliflor. La lista sería mucho más extensa, pero ahora no pretendo dar tampoco una masterclass ni aburriros con listas interminables para todos y cada uno de los grupos sanguíneos y más sin saber que los presentes hay algún grupo que voy a mencionar y que no está presente. Entonces vamos a generalizar. Vamos al grupo A. Alimentos proinflamatorios. Carne roja, leche y derivados, el gluten y especialmente como cereal el trigo. Así como las habas. Es decir, debemos de evitar las carnes especialmente rojas, la leche, especialmente de vaca, sus derivados, el gluten en general, el trigo y las habas. ¿Qué alimentos podríamos decir que son medicina para el grupo A? Especialmente la soja, casi todos los vegetales y en particular como fruta la piña. Pasemos al grupo B. Alimentos proinflamatorios y que por lo tanto debemos de evitar. Lentejas, maíz, cacahuetes, semillas de sésamo, trigo sarraceno y otra vez especialmente el gluten. Alimentos que podríamos decir medicina, pues lácteos especialmente de oveja y de cabra, sus derivados, carne blanca, huevos y vegetales. Y finalmente, el grupo AB, el gluten otra vez, la carne roja, las alubias, el sésamo, trigo sarraceno, son alimentos proinflamatorios y que por lo tanto aconsejo evitar. Es decir, como os decía, hay una bioquímica en la inflamación. Perdona, Carlas, faltou los que são buenos para o grupo A e B. El resto. Ah, todo. Ah, qué bien, qué suerte. El resto. Como os decía, hay una larga lista en todos los alimentos, grupo por grupo, pero haríamos una charla únicamente de alimentos por grupo. Y me interesa que avancemos porque quiero hablaros de más cosas. La básica es la proinflamatoria. Esta es la que debemos evitar y esta está indicada ya en los 4 grupos. Tengo una pregunta de la Veronique que pregunta sobre el café. El café, mirad, todo depende de si somos hipotensos o no. Es decir,
el café lo que puede ayudar es a subir la tensión arterial. Cuando hay alguien que sea hipotenso, pues puede ayudar. También puede ayudar a las personas que necesitan pues, ayudar al corazón en cuanto a nivel de pulsaciones, que tengan un nivel muy bajo, como os decía, de hipotensión. Ayuda al músculo cardíaco a bombear más fuerte. El café yo os diría que es algo a estudiar particularmente. No podemos decir que en general es bueno para todo el mundo, ni tampoco podemos decir que sea malo para todo el mundo. E aí uma outra pergunta também, pero eu não sei se é agora ou mais tarde, tua opinião sobre os ayunos intermitentes. Mira, hay muchas teorías al respecto. Hay quien afirma que eso es te vuelves antroposofásico, es decir, que te estás alimentando de ti mismo. Es algo que, francamente, yo no recomiendo. Como que? Como comiéndose? Claro. Vas alimentando. A ver, cuando hay un exceso de grasa en el cuerpo, evidentemente una forma de eliminarla es esa. Pero también cuando eliminas la grasa en el cuerpo porque no entran otros alimentos, también esa grasa mantiene dentro de esa grasa, mantiene las toxinas. Es decir, que estás soltando de golpe todas las toxinas que estaban retenidas en la grasa, las estás soltando al torrente sanguíneo y por lo tanto están llegando a las células. Es decir, es una intoxicación también masiva y de golpe. Es decir, mirad, si tenemos la necesidad desde que éramos pequeños de alimentarnos cada día, porque las células tienen la necesidad de alimentarse cada día. Si bien es cierto que podemos estar, parece ser que en algunos casos, 40 días, 50 días sin comer, bebiendo agua y durmiendo. No voy a entrar en decir si está bien o está mal. Yo os diría que yo no lo recomiendo. No le veo ninguna necesidad para desintoxicar el cuerpo los ayunos. Otra cosa es que hagamos algunas desintoxicaciones con cierto tipo de grupos de alimentos en momentos determinados. Pero ingerir alimentos diariamente a mí me parece que es necesario para el buen funcionamiento de las células, aquello que antes os he mencionado como el círculo de Krebs. Es esa función celular que realiza a través de tres tipos de sustancias necesarias diariamente en las células. 1, hidratos de carbono. 2, grasas poli o monoinsaturadas. 3, proteínas. Aí uma outra pergunta, não sei se vem agora ao caso, é sobre que opina sobre a dieta vegana. Estão poniendo preguntitas espinosas, ¿eh? Bueno, me parece fantástica una dieta vegana, como me parece fantástica también una dieta carnívora. Es decir, todo va en función, como se decía antes, ha de ser personal e intransferible. Si bien para el grupo O tenemos comprobado de que mejora su funcionamiento personal con la carne, también tengo que decir que no es aconsejable para el grupo A. Ahora bien, si soy del grupo O y tengo unas aspiraciones espirituales
o unas creencias espirituales o unas creencias religiosas, pues quizá no sería la dieta adecuada para el grupo O. La vegana. No, la carnívora. Es decir, un grupo O carnívoro que no sea espiritual, pues posiblemente mejorará su metabolismo. Ahora, un grupo O que es muy espiritual y hace trabajos espirituales, pues no es la dieta más ideal para el grupo O. ¿Por qué? Porque todo aquello que pensamos también genera un tipo de reacción celular. Es decir, lo que beneficia más a la dieta vegana también es por su creencia y su rechazo a comer alimentos carnívoros. Eso es un alimento celular generado por la bioquímica que genera un tipo de pensamiento. ¿Os acordáis que antes os he dicho, interfieren en las células varias cosas? Una, lo que nos entra por la boca, es decir, los alimentos y el agua. Otra, la respiración. Otra, lo que pensamos y sentimos a partir de lo que pensamos. Es decir, que, mirad, yo sentar cátedra con qué tipo de alimentación generalizada es mejor o es peor, no lo puedo decir. Ahora, lo que sí que a lo que me dedico es a hacer un coaching nutricional de cuerpo, mente y espíritu a las personas. Y entonces con ellas pactamos dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas. ¿Cuál es el objetivo personal de cada uno? Y entonces entre ambos encontramos el tipo de dieta que le conviene a esa persona en particular. Ahora, una dieta carnívora, a quien le conviene y a quien le interesa personalmente, me parece buena. Una dieta vegetariana o vegana también me parece buena para aquellas personas que quieren participar en ella. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que en las células de cada persona entre proteína. La proteína la podemos obtener, un grupo sanguíneo O la puede obtener de la carne, pero un vegano también la puede obtener de vegetales y de las legumbres y de las setas. Es decir, tenemos, afortunadamente, muchas fuentes de hidratos de carbono, muchas fuentes de proteínas y muchas fuentes de grasas poli e insaturadas. Para una cocina que sea una farmacia antiinflamatoria, lo que hemos de tener muy en cuenta, no solo si somos vegetarianos o somos carnívoros, lo que hemos de tener muy en cuenta es el control de las hormonas y especialmente en el sistema endocrino de la insulina. Y venimos de una cultura donde la pirámide alimentaria, arriba, en la cresta de todo, tenemos puesto a los glúcidos, es decir, a los hidratos de carbono. Tenemos una dieta por cultura de un 70% de nuestra dieta de hidratos de carbono y algunos de ellos de alto índice glucémico. Mirad, recordáis que os decía, alimentarse es algo voluntario, pero nutrirse es algo involuntario e inconsciente, sucede dentro del cuerpo. Mirad, cuando comemos alimentos de alto índice glucémico, es decir, un exceso de hidratos de carbono en sangre, se produce una reacción de nuestro páncreas generando insulina. ¿Por qué genera insulina? Porque pretende equilibrar los glúcidos en sangre, mantener los necesarios para el alimento de las neuronas cerebrales, pero
retira de la sangre, retira aquellos excesos de hidratos de carbono que no son necesarios, los azúcares. Pero el cuerpo humano no puede guardar azúcares, los transforma en grasas. Y creíamos que la grasa en mi cuerpo se genera cuando como grasas. Pues no solo cuando como grasas insaturadas o saturadas, sino cuando como excesos de hidratos de carbono. Es decir, hay que ver eso que llaman una dieta vegetariana o una dieta vegana, qué tipo de dieta y qué cantidades comen de cada uno de los grupos de hidratos de carbono. ¿He conseguido transmitir el mensaje? Eu creio que sim. Outra dúvida que tem alguns alunos meus é o tema do hidrato de carbono, porque como a fruta, consideram que a fruta é fibra, que a lechuga é fibra, que tudo é fibra, pero então les pergunto, então que é? O plátano é proteína, é carboidrato, é grasa? No. Pergunta a pessoa para que pense, não, o que estás comendo exatamente quando dizes tenho uma dieta limpia? Ajá. Mirad, las frutas son una fuente riquísima de agua, de fibra y de vitaminas. No hay proteína en las frutas. No hay una proteína que podamos considerar como tal. Azúcares, por lo tanto, la fructosa son hidratos de carbono. El tema con la fruta es que es altamente recomendable diariamente, pero siempre, nunca con las comidas de proteína y vegetal o hidratos de carbono procedente de granos. Es decir, la fruta la debemos de comer siempre antes de las comidas, nunca de postre. Pensar que el orden en el que entran los alimentos en el estómago tienen diferentes grados de putrefacción. Es decir, que la fruta, si la ingiero al final de las comidas, es lo que se queda arriba, y lo que se queda arriba genera un tipo de gases que es lo que nos puede proporcionar malas digestiones. Estará mucho más tiempo en el tracto intestinal y por lo tanto habrá más putrefacción dentro del tracto intestinal y por lo tanto también generarán más toxinas. Las frutas es fuente de energía inmediata. Por lo tanto, es altamente recomendable por las mañanas, es altamente recomendable antes de la comida del mediodía y es altamente recomendable por la tarde y altamente recomendable antes de cenar. Por el tipo de putrefacción que tiene respecto a otros tipos de alimentos. La fruta es necesaria, altamente recomendable por las vitaminas y por la fibra, pero especialmente vitaminas y fibra, aparte de como fuente de energía inmediata. Transforma inmediatamente la fructosa en ATP. Ok, gracias. Entonces, como os decía, todo es personal e intransferible. Una persona que me diga, ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, cuando salgo de trabajar, me voy al gimnasio y llego agotado y no tengo energía. Y luego me voy a dormir sin cenar. Pues cuando acabes de trabajar, come fruta.
y llegarás al gimnasio con energía suficiente para poderla quemar haciendo ejercicio. Porque si la comes por la noche y no haces ejercicio, ese exceso de glucosa en sangre se acabará transformando en grasa proinflamatoria. La fruta. Claro, pero dependerá cuándo te la comes, qué tipo de actividad física haces, cuándo la haces la actividad física. Por eso os decía, no hay fórmulas universales para todo el mundo. No hay alimentos malos y alimentos buenos. Hay alimentos que nos favorecen y alimentos que no nos favorecen a nuestro metabolismo. Pero el metabolismo es personal e intransferible. Entonces hay que tener en cuenta de cada persona mucho más cosas que los alimentos corporales. Aqui hay uma pergunta de Isadora. Ela habla, que existe de la fruta não ter grano? Eu creio que ela está falando de las frutas transgênicas, que são as frutas que não têm hueso, creio. E se pode mesclar a fruta com a avena. Es mezclar hidratos de carbono con hidratos de carbono. ¿Cuándo? ¿Por la noche antes de ir a la cama? Te dirían no. ¿Por la mañana en el desayuno? Sí. ¿Luego vas a ir al gimnasio? ¿Luego caminas? Sí. No, luego me siento y hago teletrabajo todo el día. No. E essa pergunta dele é de la fruta sem grano, la fruta, que deve ser a fruta sem hueso. Isso é porque é transgênico, não? É de laboratório? El hueso es la semilla de la fruta. Lógicamente, la fruta tiene hueso para autoprocrearse, para poder continuar. La pregunta es que cuando no la tiene. Es transgénico. Ahora, mirad, es que el concepto transgénico también, ¿sabéis? El primer trigo que existió en este planeta fue la espelta. No era el trigo que conocemos ahora. Luego el trigo ya lo tuvieron que manipular genéticamente. Cuando tú haces un esqueje, estás manipulando genéticamente aquella planta. Una cosa es la manipulación genética natural y otra cosa es la manipulación genética de laboratorio. Cuando le están echando a una planta pesticida, es una elaboración transgénica también, porque llega a las células de la planta. Luego también están interviniendo en ello. Entonces, hoy en día, mirad, todo es tan sutil, todo está tan interconectado que hay un aspecto básico que quería entrar luego un poquito más adelante, que todo esto se transmuta con la mente. Mirad, no puedes evitar al 100% los pesticidas. Hay un campo que utiliza pesticidas y al lado hay otro campo que es ecológico. Ambas plantas se están comunicando por los pozos de agua que hay ahí debajo. Ambas plantas están siendo contaminadas al estar fumigado el campo que utiliza productos químicos, filtra la tierra y llega al agua, y en ese mismo río interno, el campo de al lado que dice que es ecológico, las plantas están siendo afectadas por los mismos productos químicos del campo de al lado. Cuando están fumigando y viene una ráfaga de viento, va por el aire y llega al campo ecológico. Es decir, no vivimos en una campana
de cristal. ¿Por qué nos tienen confinados? Porque cuando yo hablo o tú hablas o estornudas, hay miles de partículas de moléculas que salen al aire. ¿Cómo le pones puertas al aire? ¿Cómo evitas que los productos químicos no lleguen a la tierra en general? ¿Qué ayuda más que eso? La mente. La mente tiene la capacidad de generar bioquímica endógena, bioquímica que llega a nuestras células. Y tampoco estoy diciendo de que gracias a la mente tendríamos la piedra filosofal. ¿Por qué? Porque ponerte un día a meditar o tomar conciencia de 4 pensamientos no te va a cambiar la vida entera. Se necesita todo un trabajo y toda una serie de años y dedicación diaria para poder obtener resultados. Eso no quita que nos pongamos cuanto antes mejor. Pero como veis, no tengo respuestas universales y desconfío de todos aquellos gurús que tienen respuestas universales e irrevocables. Soy de formación científica y por formación científica no creo en nada, pero tampoco niego nada. Lo compruebo. El empirismo es uno de los métodos científicos que tenemos para descubrir lo que me sienta bien y lo que no me sienta bien, tanto en nutrientes físicos como en nutrientes mentales. He de aprender a observar. Eres tú el científico, eres tú el observador, eres tú quien ha de llegar a sus propias conclusiones. A mí no me necesitas nada más que si parte de mi información y de mi empirismo puede servir. Ni creo en los gurús, ni me considero ni quiero ser gurú, de nada ni de nadie. Bastante trabajo tengo conmigo mismo como para darles sopas con onda a los demás. Carinho, tenho uma pergunta. Dime. A pessoa do grupo A, ela diz, eu tenho um grupo A de sangue, não estou podendo fazer muito deporte, e esse confinamento, que já é um retiro, me dá angústia. Há algum conselho de alimentos que me pode ajudar? Então, sei 2 coisas, está mais bem sedentária, tem um pouco de angústia, e esse grupo A, há algum tipo de alimento que lhe pode ajudar? Muchísimo, la soja, todo tipo de vegetales, menos la albergínia, la berenjena. Fora berenjena. Y la piña. La piña no. Sí. Cuando he dicho todo tipo de vegetales, menos la berenjena. ¿Y la soja cómo? La soja puede ser la semilla de soja comprada, fermentada, como puede ser que puedes encontrar la soja fermentada en las tiendas de dietética, en el tempe, en el tofu. ¿Eso le ayudará a nivel anímico? Sí, pero sobre todo, aunque esté confinada, antes de que abriésemos, que estábamos tú y yo solos, ¿te acuerdas que me has preguntado? Yo soy grupo A y te he dicho, bueno, yo solo he hecho en falta pasear frente al mar, por el paseo marítimo, pero yo hago cada día 1 hora de Qigong, de Qigong en casa. Y hago un Qigong que hacían en el monasterio de Shaolin, que tiene hasta movimiento cardiovascular.
Es decir, no hay excusa. Aunque se esté confinado en casa, la vida sedentaria es primero mental, luego corporal, pero primero mental. Sí, a los martes y jueves estoy dando clase también en directo, abierto para todo mundo, y los primeros 20 minutos de cardiovascular ayuda mucho con la ansiedad. Queimar esta adrenalina. El tai chi, el yoga, todo lo que te ayuda a que haya un movimiento muscular, estiramientos y sobre todo una relajación mental. Porque lo que hace que tengamos brotes de ansiedad es nuestra actividad mental. Entonces, el yoga, el tai chi, el qigong, lo que te hace es que mientras estás en esa actividad, como estás muy consciente de tu movimiento físico y de tu respiración, se aquieta la mente. Al aquietar la mente estás favoreciendo una bioquímica endógena que contrarresta el cortisol que genera el estrés mental y, por lo tanto, el anticipamiento mental, es decir, el pensar o en el pasado o en el futuro. Lo que nos trae aquí y ahora y calma nuestra mente y, por lo tanto, equilibra nuestra bioquímica endógena es, y muy recomendable, especialmente para el grupo A, todos aquellos ejercicios que sean suaves, que ayuden a la conciencia del presente. Gracias. ¿Hay más preguntas? A ver, chicas, ánimos, aprovecha. Se querem, podemos abrir o micro ou teres algo mais, Carlas, que te gostaria, ou já dado um general, ou te gostaria falar, ou por chat também, chicas? Bueno, ya por ir finalizando, hay que buscar siempre el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual. Es una recomendación para todo el mundo. Entonces, algo que recomiendo, especialmente ahora en la confinación, es tener una respiración consciente. Es decir, una respiración que especialmente diafragmática, de nuestro diafragma. Yo creo que todas aquellas personas que trabajan contigo, Rosana, saben de ello, ¿no? Sí. No sé si todas las personas que están aquí presentes trabajan contigo el cuerpo y la respiración. Não, porque hay gente que vem a hacer tratamento de masaje, não todo mundo baila. Ah, vale. Bueno, pues deciros que con una respiración consciente y diafragmática mejora la oxigenación corporal, mejora el sistema inmunológico, previene y mejora los problemas respiratorios, disminuye el estrés, disminuye la carga cardíaca, ayuda a mejores digestiones y a mantener una mejor concentración mental. Mejora la piel, ayuda a quemar grasas y ayuda en la relajación corporal, mental y emocional. Fijaros si es importante la respiración, que por hacer una analogía, lo primero que hacemos al nacer es una inspiración. Lo último que hacemos al morir es una expiración. Luego podríamos decir que nuestra vida transcurre en una respiración. Si la hacemos consciente, estamos haciendo consciente nuestra vida. Estaremos conectando con nuestro ser. Es una de las cosas, creo, más importantes, más que la alimentación, si vegana o carnívora.
si puedo comer huevos o no, si soy vegetariano y como huevos, soy vegano, no lo sé. Tú tienes la respuesta a tu ser, no yo. Luego, una buena respiración ayudará en todo lo que... Y hay muchos tipos de respiraciones. Hay respiraciones relajantes, hay respiraciones antiestresantes, hay respiraciones energéticas, hay respiraciones alotrópicas, es decir, hay muchos tipos de respiraciones. Pero sobre todo, lo que debemos evitar es la inflamación silenciosa. Ahí es donde yo trabajo con las personas personalmente para ayudar a cada uno de nosotros, según sus necesidades particulares, a cómo hacer la compra, a cómo cocinar, a cómo comer y autodescubrirse mentalmente mediante la programación neurolingüística y el coaching, y finalmente con el trabajo del supraconsciente. Y el supraconsciente no es nada místico, sino que el supraconsciente es algo que cuando nacemos está ya plegado en el subconsciente de las personas, como si se tratase de un ejercicio papirofléxico, es decir, de un ejercicio de papiroflexia que hay que irlo desarrollando, haciéndolo consciente, para desarrollar lo que llamaríamos la figura del observador. Aprender a observar el cuerpo, aprender a observar y ser consciente de cómo me alimento corporalmente, mentalmente, cuál es el correlativo emocional. Y dicho esto, yo ya he tocado todos los nutrientes que quería transmitir esta mañana de forma muy sucinta y muy por encima, sin tener la posibilidad de particularizar en cada uno de vosotros. Tengo una pregunta. Una persona, quem é? Susana, me pergunta sobre enfermedades autoimunes e microondas. Microondas se refiere al electrodoméstico. Sí, sí. Ajá. Bueno, mira, si me lo pregunta... Perdona, hola. ¿Hola? Carlas, te quería... Sí. No, nada de microondas. Que lo que estaba era por si podía utilizar el micrófono, perdón. Micrófono. Pero mira, microondas es un tema, ¿eh? Pregunta. Gracias. Yo tuve una enfermedad inmunológica, hipertiroidismo. Me dio por comer brócoli y luego investigando vi que el brócoli era bueno justamente para el hipertiroidismo, pero de forma natural necesité comer brócoli. Mi pregunta es, yo no sé si las enfermedades inmunológicas, la que tengo yo, el hipertiroidismo, los médicos lo tratan como una enfermedad crónica que puede, una vez resuelta, puede volver al cabo de unos años. Yo hace 5 años así que me traté, ahora estoy bien, pero mi pregunta es, ¿realmente puede volver? Evidentemente nos tenemos que cuidar con la nutrición, pero ¿hay algunas ayudas para que esto no vuelva a remitir? Como por ejemplo seguir comiendo brócoli, quizás, ¿no? Y no comer sal iodada, no comer algas, no comer aquellas cosas que son malas para el hipertiroidismo. No sé, ¿alguna reflexión sobre las enfermedades de tipo inmunológico? Bueno, a ver, lo que ayuda mucho en general al sistema inmunológico es la vitamina D. La vitamina D, venimos full de fábrica todos. La vitamina D la produce nuestro cuerpo a través de baños de sol. Sí, aunque estemos confinados, cuando haya sol, salir a la terraza y tomar tanto sol como puedas, por un lado. Por otro lado, ayuda mucho la glutamina, pero
lo que más ayuda, Susana, es la mente. ¿Que puede volver a surgir? Sí, pero también no puede. Es decir, es como ir a la ruleta. Escoge blanco o rojo. Cuando escoges estás escogiendo con la mente. ¿Tú quieres que vuelva? No, ¿verdad? Domina tu mente. Para dominar tu mente, control mental. Y para tener control mental, conciencia mental. La figura del observador. Trabajo en el supraconsciente. Mira, muchas veces no tenemos incorporados virus mentales. Un virus mental es aquello que te hace pensar en ello recurrentemente y que no te aporta nada positivo. Es decir, pensar de forma recurrente que algo puede volver y empeorarte físicamente es un virus mental. Y todos somos portadores de virus, aunque lleven bata blanca y fonendos. Los que te dicen que tu enfermedad puede volver, lo hacen con la mejor de las intenciones, pero te están inoculando un virus mental. La vacuna para el virus mental está tanto en tu sistema inmunológico como en tu forma de pensar. De hecho, muchas enfermedades inmunológicas vienen después de de un momento de estrés, ¿no? De algún tipo de, bueno, tu cuerpo de algún modo se vuelve caótico, se desestabiliza y por ende la mente se desestabiliza, tu cuerpo se desestabiliza, ¿no? Las células hablan con la mente, o al revés, la mente habla con las células generando bioquímica. Mirad, un ejemplo. Todos nosotros, a través del pensamiento, nos podemos situar en un momento de nuestro pasado. De hecho, lo hacemos muy a menudo sin darnos cuenta y muchas veces sin ser consciente, pero con un pensamiento que te sitúa en un momento muy triste de tu vida o muy doloroso de tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez que en aquel momento llorabas y con ese recuerdo vuelves a llorar? Totalmente, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ha sido a través de un pensamiento mental. No porque te esté pasando lo mismo que te pasó en aquel momento. Es decir, el cuerpo responde a la mente en función de lo que la mente piensa y por lo tanto se imagina. Y esa respuesta es directamente proporcional a la seguridad que tiene la neurona en ese momento de que está sucediendo. Es decir, basta con pensarlo. Otro ejemplo muy claro, todos soñamos. Cuando estamos soñando, alguien que sueña, que corre, que está corriendo o que lo están persiguiendo, a que se despierta con un ritmo cardíaco diferente, con la respiración entrecortada y la respuesta fisiológica como si de verdad estuviese corriendo y estaba tumbado en la cama. También nos ha sucedido a todos. Mirar el poder que tiene la mente y mirar el poder que tiene cómo interactúa con las células de nuestro cuerpo. Y finalmente, mirar algo y lo hemos podido comprobar, en el lacrimal es por ahí por donde salen nuestras lágrimas. Cuando analizamos una lágrima de tristeza, tiene sustancias como el cortisol, que son altamente oxidativos. Cuando de ese mismo lacrimal la lágrima es de alegría, no hay cortisol, sino que hay antioxidantes. ¡Ay, qué bonito! Luego, mi última recomendación,
méate de la risa. Te mantendrás joven y tendrás un buen sistema inmunológico. Tengo una pregunta, Carla, sobre los probióticos, además do kéfir. Alguém me pergunta, probióticos La Paz, además del kéfir? Probióticos naturales, ¿no? Bueno, el kéfir es uno de ellos. Para los que pueden tomar lácteos como el grupo B, por ejemplo, pues mira, uno muy fácil y barato es el Activia. Un bífidus que ya venga preparado. Si no puedo conseguir kéfir o no lo puedo fabricar yo en casa, pues algo que encontraré en todos los supermercados. Mira que no haya azúcares añadidos y ya está. Si es de cabra o es de oveja. Si puedes encontrarlo en una tienda de dietética, seguramente pues tendrá más cepas de bífidos proactivos que los que estén en el supermercado, ¿no? Ahora bien, también puedes una vez al año, yo lo recomiendo, al menos yo lo hago, una vez al año, pues tomo proactivos bífidos para ayudar a la flora intestinal. Entonces, los hay muy buenos en el mercado. Bífidos. Hola. Vale. Soy Paz. Sí, Tengo sí. una pregunta de la Julia, que era la recomendación de un libro. ¿Cómo? Perdona. Recomendación de un libro. ¿Que recomiendo un libro? Oh. Pero un libro de... Supongo que de dieta o de alimentación. de dieta. O de nutrición, supongo, algún libro que pueda... Mira, Disculpa, mi recomendación es que, mira, un libro habla de generalidades. No puedo recomendar ningún libro. Lo que sí que te recomiendo es que te transformes en tu propio dietista. Y para eso no es un tema de leer libros. Busca un dietista en quien confíes. Busca un dietista que te transfiera tranquilidad, seguridad y confianza. Aprende con él. Haz coaching con él durante meses. Hazte consciente de ti mismo, corporal, mental y emocionalmente, y serás tu propio dietista de por vida.